Por medio de una parábola, nuestro Señor nos da a entender la relación de Él hacia nosotros. Él se nos presenta como un buen pastor, un pastor que ama a sus ovejas. Las ovejitas somos nosotros. Y Él se interesa por cada una de nosotros, por cada una de sus ovejas, al grado que se le pierde una sola, deja en algún pasaje, nos dice, las 99 que restan y va a buscar la número 100 que se le perdió en la noche, entre los peligros, entre las montañas, y no descansa hasta encontrarla. Él cuida de cada una de sus ovejas, con esto nos da a entender. Igualmente nos da a entender que Él cuida las ovejas no como un asalariado, no como una persona que recibe paga por hacer su trabajo de cuidar a las ovejas, sino que las cuida como su propio dueño. Las cuida con todo el amor que es posible y está dispuesto, nos dice incluso, a dar su vida por sus ovejas, porque las ama. Esto de entregar la vida por los demás, nuestro Señor lo repite muchas veces en las Escrituras. Él nos ama y está dispuesto a entregar su vida por nosotros, y así lo hizo. Así murió por nosotros, porque nos ama. Igualmente nos quiere decir en esta parábola que tiene otras ovejas que no son de su redil, y es necesario que a todas las llamemos para que un día exista un solo rebaño, como uno solo es el pastor de las ovejas. Naturalmente se está refiriendo a otras doctrinas, a otros credos. Esas son las ovejas que no pertenecen todavía a su redil, pero algo muy importante que nos dice, también son mías. La universalidad de la salvación de Dios. Sean musulmanes, sean cristianos, sean del credo que sea, esas son las ovejas que también son de Él. No las llame extrañas. Tengo otras ovejas. Y con esto nos está diciendo el sentido de pertenencia a Él. Repito, sean cristianos, musulmanes, ortodoxos, todas son ovejitas de nuestro Señor. Para que no los veamos a estos hermanos que no pertenecen a nuestra fe, a nuestra religión, como enemigos, como si fueran de otra raza, como si fueran de otro pueblo, como si fueran distintos a nosotros. Todos somos ovejitas del Señor, y Él con ese cariño las llama, tengo otras ovejitas que todavía no pertenecen a mi redil, pero es conveniente y necesario que también las llamemos, porque mi deseo es que solo haya un redil, como un solo es el pastor. Estas ovejitas que no pertenecen a nuestra fe católica, apostólica y romana,
no tienen culpa de lo sucedido. En lo que se refiere a nuestros hermanos separados, sean protestantes de las distintas ramas, sean anglicanos de las iglesias de Inglaterra y aquellos lugares, estas ovejitas no tienen culpa de esa división. Han sido circunstancias egoístas del hombre las que han provocado separaciones. Recordemos por la historia cómo reyes y poderosos han hecho que se separen en alguna forma de la raíz única que es la Iglesia, que tiene 2000 años de existencia. Podemos conocer la historia de Inglaterra porque se separaron de la Iglesia, no quisieron reconocer al Papa, quisieron ser autónomos, y eso por cuestión de un rey, nada más el rey. Y con eso condujo a todas esas ovejitas a esta separación. E igualmente así otros. Podemos pensar en las reformas protestantes guiadas por criterios humanos, y los que siguen en esas creencias no son culpables. La culpa fue el origen en el que se dio la situación de separación. Los demás no debemos verlos como enemigos. También ellos eran cristianos, católicos, apostólicos, romanos, pero la historia en alguna forma los dispersó. Debemos de quererlos, amarlos como hermanos nuestros, como ovejitas del Señor. Debemos de tener en cuenta que a veces gobiernos separatistas, por comodidades y por criterios de querer acomodar la Iglesia a sus mejores intereses, a sus gustos, a sus placeres, la han querido reformar, y así han perdido la identidad que tenían con esa Iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años. Esa es la auténtica. Si la Iglesia tiene un carácter estrictamente divino, esta fue la Iglesia que se fundó hace 2000 años, por mandato y por origen divino de nuestro Señor Jesucristo, y así la instituyó. Y esa Iglesia que se fundó hace 2000 años sigue viviendo de esa fuente única, sin perder lo esencial, no tratando de acomodar a los gustos modernos de la gente que pide cada vez más y más cosas, acomodarlas que los tiempos modernos. La Iglesia es tan antigua, y en esa antigüedad está su carácter divino. Si queremos modernizarla, ya no va a ser la Iglesia de Jesucristo, ya va a ser una iglesia humana. La vamos a humanizar, y eso la Iglesia no puede quererlo. La Iglesia se remonta y busca siempre sus orígenes y estudia los detalles que existieron entre los primeros cristianos católicos, y estudia a fondo el deseo de nuestro Señor en los primeros años de fundación para acercarse a esa fuente y no perder el rumbo en lo esencial. Otras iglesias que se han separado de la nuestra, pues ciertamente sí perdieron el origen, el rumbo. Los que no reconocen ni a los santos, ni al Papa, ni a la Virgen, pues han perdido la fuente y han hecho de su religión algo parecido a una religión estrictamente humana, fundada por los hombres. Ya no es la fundada por Jesucristo. En esto hay que tener mucho cuidado de no querer hacer nuestra iglesia
una iglesia moderna, fundada por los hombres. Hay que ir a la fuente, el origen, y guardar lo esencial, según el deseo de nuestro Señor Jesucristo, en el que fundó su iglesia. La iglesia puede cambiar en cosas accidentales. Accidental quiere decir algo que no es esencial, en cosas secundarias, terciarias, en cosas mínimas, pero la esencia es así, mientras más antigua, más auténtica y más apegada al deseo de nuestro Señor Jesucristo de fundamentarla, para que no reneguemos de que la iglesia no se moderniza. Sí se moderniza en lo que debe de modernizarse, pero no en lo esencial. No vayamos a cambiar el sentido estricto de la iglesia fundada por Jesucristo, queriendo quitarle sacramentos, querer eliminar pecados, querer hacerla más accesible a la comodidad de la gente. No es fácil ser cristiano, apostólico, romano. Requiere sacrificio. La iglesia no está para satisfacer nuestros deseos ni complacerlos en lo que nos gusta y lo que no nos guste. Desafortunadamente muchos sí lo hacen en su vida práctica, aunque permanezcan siendo católicos, apostólicos y romanos. Eliminan hasta el 90% de lo que no les gusta y nada más practican lo que les gusta, lo que les es más cómodo, lo que les acomoda mejor. Lo demás lo van eliminando y eliminan cosas fundamentales. Algunos pueden hasta llegar a eliminar el gran mandato de nuestro Señor de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Quitan ese mandato fundamental y lo quieren sustituir por algún novenario, por alguna visita a algún santuario importante, por algún pequeño sacrificio que se imponen, olvidando lo fundamental. El Señor, recordemos, en su tiempo ya criticaba tanto a los fariseos, hipócritas los llamaba, con palabras muy duras, muy estrictos en cuidar pequeñeces, sin importancia, y olvidarse de lo fundamental, de lo mero importante. Eso lo hacían a un lado y se quedaban con lo que les complacía, lo que habían aprendido incluso de sus padres, de sus antepasados. Y ya entre ellos se daba el vicio de querer hacer la iglesia una institución humana, quitarle lo divino. Eso de seguir las tradiciones de nuestros antepasados, si estaban equivocadas no tenemos por qué seguirlas. Hay que ir a lo fundamental. Para eso nos dio Dios una inteligencia, para que la vivamos y entendamos lo que es la iglesia, no lo que aprendimos de nuestros padres, que quizá no estaban en lo correcto. Algunos pueden pensar, eso me enseñó mi padre y mi madre y eso tiene que ser. Él me dijo que esta pequeña observancia de la ley, ellos la seguían y hay que seguirla, aunque esté equivocada, pero fue de mi padre y de mi madre. Muy mal hecho. Hay que ir a la fuente, al origen, a la esencia, no andarse por las ramas con pequeñeces. Los años ya les decía, hipócritas, fariseos, están muy atentos al colar el agua, el alimento, cuidan que no se vaya a pasar un mosquito, pero descuidan el que se les puede pasar un camello. Muy cuidadosos con las pequeñeces, pero completamente ajenos a lo fundamental, a lo esencial.
Por eso, pues, la Iglesia nos pide regresar a sus orígenes, modernizarnos en lo que se puede, pero no en lo esencial. Y repito, y amar a nuestras ovejitas separadas, que no fueron culpables de la historia, ni de aquel que los alejó de la fuente única, que es la Iglesia antigua, la de hace 2000 años. Todas las iglesias que sigan a partir por ahí de los años que sean del año 1000, 1500, 1600, ya son separadas, ya no perdieron el origen, nada más. Pero la fundamental es la de hace 2000 años, la auténtica, la nuestra. De pie, digamos, el credo: creo en un solo Dios, en la hojita pequeña, en la hojita de dominical. El Señor continuamente nos habla de la vida eterna, de una vida que no tiene fin, de una vida que es estrictamente sobrenatural y pertenece al Espíritu de Dios, al Espíritu Divino. Él es la vida. Lo repite el Señor muchas veces: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todos buscan conocer lo que es la vida, empezando por la vida en este planeta, en este mundo. Y quieren descubrir los misterios que originan la vida. Todos los científicos se abocan a querer llegar a descubrir el misterio de la vida. Ya han descubierto mucho. Ya han escudriñado las células hasta sus más pequeñísimas partículas. Ya han descubierto los cromosomas, han descubierto el ADN, han descubierto que en el inicio de la vida existe una computadora inteligente, que se trata de un principio vital y que ese principio vital, en ese principio vital resplandece una inteligencia, un orden, una armonía preestablecida, y que la vida se desarrolla a partir de ese principio inteligente, de ese principio ordenado y armónico. Lo llaman ADN, para intentar decirnos que ahí está la programación de una vida. E igualmente en la materia han querido estudiar el origen del universo, la creación, e igualmente escudriñan las partículas, los átomos, hasta llegar a lo más que han podido estudiar en ellos las fuerzas positivas, las fuerzas negativas que están en los átomos, las moléculas, los electrones, los neutrinos, todo lo que la ciencia nos enseña respecto al estudio de un átomo, de una partícula. Pues también ahí hay un orden preestablecido, una inteligencia que en último término se reduce a lo que nosotros podemos llamar nada. Simplemente son
cifras, son crucigramas, algo intelectual lo que resplandece allí. Pero ahí está el potencial para desarrollar la grandiosidad que nos rodea, el universo. Está el potencial para originar lo que llamamos la vida. En ese programa, y que repito, es de tipo intelectual. Ya cuando el ADN lo estudian los científicos, ya ese ADN, como si dijéramos el espíritu, ya se concretizó, se encarnó. Y ese ADN puede conservarse en alguna forma. Sabemos que incluso después de años de muerta una persona, un ser vivo, pueden estudiar su ADN. Se queda allí programado, como si dijéramos, concretizado el espíritu, concretizada la vida. Y pretenden, estudiando ese ADN, volver a algún ser extinto, como puede ser algún mamut, volverlo otra vez a la vida, hacerlo otra vez ser concretizado, desprogramar eso que está allí escrito. Así estudian la vida. No es nada nuevo a lo que los Señor nos dicen, que Él se reserva la vida y que Él la da a quien quiere. Yo tengo el poder de dar la vida. La vida es mía. Yo soy el que tengo el poder de que el espíritu se concretice, se humanice, de que el espíritu se concretice en la materia. Si estudiamos la vida, repito, llegamos al final a que no hay nada. El mismo ADN ya está concretizado, pero ¿qué es? ¿Quién hizo esa maravilla de concretizar una programación en una célula pequeñísima? ¿Quién hizo y quién tuvo el poder de concretizar en una pequeñísima partícula en el universo de la cual se originó todo cuanto existe? Estrellas, planetas, astros, constelaciones, todo en una pequeñísima partícula. Esa partícula pues también la han estudiado los científicos, y su teoría, la del gran estallido, el Big Bang famoso, pues es a partir de una partícula pequeñísima que también explotó y dio origen a todo cuanto existe. Y buscan recrear esa creación del universo en algún laboratorio. Hay uno entre la frontera de Francia con Suiza, donde aceleran las partículas a velocidades cercanas a la de la luz para chocarlas y ver cómo pudo haber sido esa energía que creó todo el universo. Por muchas formas busca el hombre dar explicación a esto que es lo último en la ciencia, explicar la vida y explicar la creación del universo, de la materia. El Señor ya nos dice continuamente en las Sagradas Escrituras: el Espíritu es la verdad. Él es lo único que existe. El Espíritu es la vida. El Espíritu es lo que explica la materia, y no la materia explica al Espíritu. No fue primero la materia y después el Espíritu.
No fue primero la vida y después el espíritu. El espíritu está ahí como origen de todo lo que vemos, de todo lo que nos rodea. Ese espíritu se lo reserva Dios. Ya nos lo dice nuestro Señor en la Escritura, en el libro del Génesis. Y el Espíritu de Dios vagaba sobre las aguas para dar la vida. Ya estaba el Espíritu en las aguas. Cuando creó al hombre, igualmente nos dice, y tocó aquella figura de barro que había hecho con su mano y le sopló el Espíritu para que viviera. Y así empezó la vida. Son formas de decir, pero el Espíritu es el que inicia el ADN, el que inicia los cromosomas, el que inicia las partículas y el orden en el cual se desarrollan. La vida en sí misma no la vemos hasta ya concretizada, porque la vida es el espíritu y no podemos ver el espíritu. El espíritu y Dios son una realidad. Si no podemos ver a Dios, no podemos tampoco ver el espíritu. No están nuestros sentidos para esto todavía. Será al final de los tiempos cuando entendamos todo esto plenamente, porque lo veremos tal y cual es. Ya no tendremos que estarlo escudriñando, estudiando y llegar hasta situaciones límites más allá de las cuales ya no podemos saber nada. Al final de los tiempos vamos a verlo todo y vamos a entenderlo todo, como nos dice la Escritura. Entonces vamos a ver a Dios tal cual es, porque vamos a ser semejantes a Él. Eso es lo que nos espera cuando alcancemos la glorificación de nuestro ser, de nuestra persona, alcanzar esa plenitud de la vida en Dios y saberlo todo y conocerlo todo. Si no entendemos exactamente de lo que es la vida en el mundo, pues creo que menos podemos entender lo que es la vida eterna. Sin embargo, sabemos que la vida eterna es ya el Espíritu absoluto. Vida eterna solo hay una, y esa la tiene Dios. Y esa es sobrenatural y es eterna. Pues esa es la vida de la que nos habla nuestro Señor. Esa vida ya que es espíritu puro, que es la verdad última de todo, en el que se inicia y tiene sentido y consistencia todo cuanto existe. La vida, el hombre, la creación, las constelaciones, los planetas, todo. Y repito, si Dios quiso crear todo de una pura partícula, y no exactamente como los 6 días que se nos narran en la Biblia, que pueden ser en alguna forma nada más para decirnos que es Dios el autor de todo, que en un día hizo los mares, que en otro día hizo los cielos, la tierra. Puede ser una forma de decir progresivamente cómo fue Dios creando todo a partir de una partícula. Si no necesitaba de más, ¿para qué esforzarse en estar haciendo cada cosa? Si ya ahí en esa partícula estaba programado todo. Lo mismo con la vida. En una pura célula está programada toda la vida. Ya es cuestión de que se desarrolle, que se haga fecunda. El Señor utiliza mucho las parábolas del campo, nos dice que somos como una semillita pequeñísima que apenas se ve, se deposita en la tierra
Y de allí, como por obra de magia, surge un árbol de 30 metros. Imposible. Como de esa semillita que apenas vemos, surgió ese árbol tan inmenso. Y surgió es porque ahí estaba programado, en esa pequeñísima semilla, toda esa grandeza, ahí estaba potencialmente incluida esa grandeza. Si no estuviera, no hubiera dado origen a ese árbol inmenso. Pues esa es la vida, ese es el universo. El Espíritu de Dios se vale de cualquier cosa. Si Él tiene el poder de dar la vida, en algún pasaje del Evangelio les dice a aquellos que lo criticaban, nosotros, les decían a nuestro Señor, los fariseos, no somos hijos de prostitución, somos hijos de Abraham. Nuestro Señor les dice, hasta de esas piedras puedo yo hacer que surjan hijos de Abraham, otorgándose el derecho a la vida y diciéndoles que Él puede mandar su espíritu sobre algo completamente inerte para que de ahí surja una vida, con formas de nuestro Señor otorgarse el derecho que tiene y el poder que tiene en la vida y para la vida, y en la vida y en la muerte y en la vida eterna. Estas reflexiones que nos ayuden a comprender lo que nuestro Señor quiere en alguna forma decirnos cuando nos habla de la vida de la que Él es dueño y de la vida eterna a la que quiere llamarnos un día. Vamos a continuar.